Hola, buenos días a todos. Yo soy el doctor Luis Gerardo Moncayo Samperio. Soy psiquiatra y soy psicogeriatra. Psicogeriatra significa el psiquiatra especializado en ver o valorar y tratar la salud mental de la persona adulta mayor. Y el tema que quiero platicarles el día de hoy es depresión en la persona adulta mayor. Quiero agradecer a los organizadores de este evento por su amable invitación para participar. Es un gusto estar aquí. Y bueno, para entrar de lleno a este tema de depresión en la persona adulta mayor, creo que es bien importante preguntarnos siempre cuando vamos a estudiar o hablar acerca de algún fenómeno, es ¿qué tan frecuente es esto de lo que vamos a hablar? ¿Es o no frecuente que lo veamos en nuestros pacientes, en las personas que queremos, en conocidos, ¿no? Y bueno, si hablamos de la depresión en la persona adulta mayor, en la literatura mundial científica es constante que se repita este número. Entre 10 y 15%, que es usualmente una prevalencia global, ¿no?, de la depresión en la persona adulta mayor. Entonces, lo que nos quiere decir es que en un año X, entre 10 y el 15% de las personas adultas mayores en el mundo llegan a padecer síntomas depresivos. Y aquí les pongo una ilustración para hablar de lo importante que es el contexto. Porque ese 10 a 15% tiene una pequeña etiqueta ahí que es en la comunidad. ¿Qué quiere decir en la comunidad? Bueno, pues las personas que viven en casa, ya sea en su casa o con su familia, ¿no? Entonces quiere decir que están en un ambiente tal cual como todos nosotros, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el contexto es diferente? ¿Qué pasa si la persona está en un asilo, por ejemplo? En el sistema asilar, aquí como se los pongo en la ilustración de aquí abajo, hasta el 40% de las personas llegan a padecer síntomas depresivos en el último año. Y vámonos a un lugar diferente que sería un hospital. Entonces ahí ya sube a 50%. 50% de las personas adultas mayores que están internadas en un hospital por cualquier circunstancia, hasta la mitad llegan a presentar síntomas depresivos. Por lo cual es que siempre tenemos que estar alerta de lo que vamos a platicar, pero hay contextos donde estamos incluso todavía más obligados a hacer estas preguntas y a cuestionarnos, ¿no?, si estas personas llegan a tener esta entidad diagnóstica. Ahora, ¿a qué se debe la depresión? Y la depresión sabemos que tiene un factor o una causa multifactorial, que serían factores sociales, psicológicos, biológicos. Y voy a hablar acerca de algunos que son particulares, específicos de la persona adulta mayor. Uno de los factores más importantes es la soledad. Esto es algo que está muy estudiado y recordar que soledad no solamente es el estar solo, sino el sentirse solo. Hay muchas personas que tienen familias muy amplias, con muchos descendientes, por ejemplo, pero que muchas veces sienten que estas personas no están ahí para ellos, ¿no? Y que se sienten que no tienen una convivencia con otras personas o que muchas veces no se hizo una red de apoyo, ¿no? Una persona que tal vez no cultivó amistades y llegó con soledad a la vejez. Y es algo que cada vez más lo vemos en la consulta. Hay por otro lado también las personas que no solamente se sienten solas, sino que viven solas. Alrededor del 15% de las personas adultas mayores en México vive sola. ¿Okay? Y otro factor es la pobreza, ¿no? Se ha considerado y se ha estudiado como un factor para generar depresión en la persona mayor. Alrededor de la mitad de las personas adultas mayores en México
viven en la pobreza o inmersas en la pobreza y bueno, circunstancia, este contexto de la carencia, pues muchas veces facilita que se instalen los síntomas depresivos. Otro factor es la soltería, el divorcio, la viudez, las dificultades en las actividades diarias. Y la forma en la que podemos entender estas dificultades en las actividades diarias es, pensemos por un momento cómo se sentiría llegar a un día donde no podemos valernos por nosotros mismos, donde necesitamos ayuda para ir al baño, para comprar nuestros medicamentos, para salir de nuestra casa a otro lugar y no podamos hacerlo nosotros solitos. El sentir que dependemos de los demás o de otra persona puede ser un factor que le afecta mucho a la salud mental de una persona mayor. El bajo nivel educativo también puede ser un factor de riesgo. Pensemos todo lo que vamos aprendiendo durante la vida es una herramienta más que podemos utilizar para hacerle frente a la adversidad cuando se presenta. Entonces, muchas veces cuando personas que han estudiado más, pues han ganado más un acervo cultural que pueden ayudarles a encontrar estas respuestas. Ojo, no por esto quiere decir que una persona de un alto nivel educativo no se pueda deprimir. Lo único que nos dice es que es más probable, incluso, si tiene un bajo nivel educativo. ¿Ok? ¿Qué otros factores? Bueno, los factores que van relacionados a lo psicológico. Entre ellos la personalidad. Personas que tienen ciertas características de personalidad tienden más hacia los síntomas depresivos, como cuáles personas que tienen características de personalidad narcisista, personas que tienen características de personalidad dependiente o personas que tienen características de personalidad obsesiva. Se ha estudiado que estos perfiles de personalidad tienden más hacia la depresión en las personas adultas mayores. Ahora, otro factor es la autoestima, y esto es tanto para grandes como para chicos, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Y pensémoslo, ¿no? Habíamos hablado que cuando vamos creciendo, ¿no? Toda la información que vamos recolectando nos permite hacerle frente a la adversidad o de encontrar la solución a los problemas. Y la autoestima es un recurso más. Es la capacidad yo de reconocer el valor que yo tengo y que eso me permita tener como un escudo contra las adversidades. La autoestima va evolucionando a través del tiempo, ¿no? Pero muchas veces, y lo más frecuente, es que se mantenga constante a través de la vida, ¿no? Y eso nos va a ayudar en cualquier momento a poder, pues, poner esas defensas. Ahora, otra característica, otro factor de riesgo para presentar depresión es la carencia en la capacidad de lograr intimidad. Se refieren a el no haber encontrado o ganado esas habilidades sociales, ¿no? Que nos permitan entablar esta relación de intimidad, ya sea con una pareja, pero también pueden ser con amistades, ¿no? Entonces, si no tenemos esa facilidad, pues es mucho más fácil que no tengamos un grupo de amigos o una pareja, o que queramos empezar una nueva relación de pareja tal vez cuando estamos tal vez en la vejez. Entonces, es todavía más difícil. Las crisis también que vamos teniendo conforme vamos cambiando de roles. Recordar que cada vez que hay un cambio en nuestra vida, ya sea por un nuevo rol, una nueva responsabilidad, pues tenemos que adaptarnos a ello, ¿no? Entonces, muchas veces la persona sufre por adaptarse a un nuevo rol. Uno de los ejemplos más característicos, tales que podría poner, pues es el ejemplo del retiro, ¿no? Muchas veces cuando las personas se retiran y dejan de hacer esa actividad, dicen, oye, pero lo que yo sabía hacer y lo que a mí me gustaba hacer era atender mi negocio. Y ahora que ya me retiré y ya no atiendo mi negocio, ya no sé qué hacer cuando tengo que hacer otras cosas, ¿no? Ese es un ejemplo muy característico. Y pérdidas de adquisiciones, pues justamente tiene que ver con esto que con van cambiando el tiempo, pues van cambiando las responsabilidades, ¿no? Y muchas veces adquirimos nuevas responsabilidades y también vamos perdiendo algunas habilidades o vamos perdiendo personas queridas para nosotros.
la forma en la que tal vez muchas veces podemos resolver, o perdón, resumir la vida, es que es un conjunto de pérdidas y adquisiciones. Factores biológicos que también pueden contribuir a la depresión. Bueno, es el papel muy biológico de los neuroquímicos, de los neurotransmisores que tenemos en el cerebro, ¿no? Que pueden llegar a regular de alguna forma el ánimo. Bueno, se ha visto que en los adultos mayores se presenta una disminución del propio neurotransmisor y a su vez también de todos los químicos o todos los sustratos, todos los como vitaminas que podríamos decir que generan estos mismos neurotransmisores, muchas veces también se ven disminuidos y por eso es que tenemos una cantidad menor, sobre todo en ciertas partes específicas del cerebro, no es algo generalizado. El cerebro sufre cambios a través del tiempo y vemos atrofia en algunas partes. O sea, atrofia quiere decir que se desgasta o que se, vamos a ponerlo así, que se ve disminuido en tamaño cuando vemos un estudio de imagen del cerebro, lo podemos ver más chiquito. Otro cambio estructural, por ejemplo, este te pongo al final en esta diapositiva, la enfermedad vascular cerebral. Imagínense un cerebro que a través de la vida ha tenido múltiples infartos, múltiples, muchos, miles, chiquitos, pequeños, silenciosos, ¿no? Y van lastimando el cerebro y muchas veces pues le van quitando su tamaño y sus funciones, ¿no? Entonces es un factor biológico importante. Algunas enfermedades físicas también pueden contribuir o puede ser un factor de riesgo para depresión. De las más comunes, hipertensión, las demencias, ¿no? La diabetes y el dolor. Vivir con dolor es vivir con un estrés adicional que genera un malestar importante. Entonces es algo que hay que estar alertas. Ahora, estos tres factores, ¿no? Factores biológicos, psicológicos y pues también la parte social, son historias, son patrones que tenemos que buscar, que preguntar, que estar alerta cuando las personas nos confían sus historias, ¿no? Y cuando encontremos y veamos esos patrones es, hey, hay que estar alerta y decir, oye, yo escuché, yo leí esta parte, yo escuché que esto puede ser un factor de riesgo. Entonces eso nos hace preguntarnos si esta persona tiene riesgo para padecer la depresión. No quiere decir que si no tiene ninguno de estos no pueda padecerlo, pero sí, ¿no? Es más probable que los tenga. Por eso es lo importante de aprenderlos y siempre tenerlos presentes. Ahora, ok, ya escuché alguna de estas historias, por ejemplo, esta que comenté acerca de la persona que se jubila, ¿no? Ahora, sí, encontré la historia, pero no sé si tiene o no depresión. ¿Cómo podría yo saberlo? Hay muchas formas de poder diagnosticar tal vez una depresión de una forma adecuada. Bueno, no son tantas, ¿no? Pero la forma más adecuada es la clínica, ¿no? La depresión es todavía, ¿no? Un diagnóstico clínico y pues para hacer el ejemplo del diagnóstico de la depresión vamos a usar un manual muy conocido que es el Manual Diagnóstico y Estadístico llamado el DSM-5, que es de referencia internacional, para poder explicar cada uno de estos criterios para la depresión, ¿no? Son criterios, son como ciertas características que podemos identificar. También voy a hablar acerca de unas pruebas que son de cribado, de tamizaje, que son que nos pueden, vamos a hablarlas como pruebas que nos pueden orientar para pensar en depresión. Y bueno, otro punto muy importante que debemos a tocar es el tener la capacidad de descartar otras condiciones médicas que, que puedan estar ocasionando o fomentando los síntomas depresivos. Ahora, esta es como una pequeña tablita resumen de todo lo que dice, o mucho de lo que dice este manual diagnóstico acerca de depresión. Entonces vamos a leerlas. Dice, al menos 5 de los siguientes síntomas debe incluir uno de los 2 primeros, al menos 2 semanas, con cambio en la funcionalidad previa. Ojo, los detalles de cómo interpretemos estos criterios va a ser la capacidad que verdaderamente tengamos de usarlos a nuestro beneficio para poder hacer el diagnóstico.
Entonces yo me quedo con que, ok, van a ser varios de los que vamos a leer, al menos 5, donde los 2 primeros son los más importantes y nos meten un factor tiempo, 2 semanas. Y ahorita, al menos 2 semanas. Y ahorita vamos a hablar por qué. Y que cambia la funcionalidad, ¿no? Eso quiere decir que disminuye la funcionalidad con respecto a lo previamente establecido o a lo que podía ser anteriormente. Ahora, la gente pregunta, ¿por qué 2 semanas, no? O sea, yo también me preguntaría, ¿por qué 2 semanas? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no un mes? ¿Por qué no un día, no? ¿Por qué tienen que pasar 2 semanas? Bueno, este es un criterio estandarizado, ¿no? Pero básicamente lo que nos quiere decir es, hay que darle tiempo a la persona. No podemos hablar de un día para otro que una persona está triste o tiene alguno de estos síntomas, que ya la persona está deprimida. Porque así no funciona la vida. La persona tiene que tener el tiempo, la oportunidad de ver si se adapta, si se puede, vamos a poner lo así, que se puede estabilizar su ánimo a través de sus propias capacidades, ¿no? Entonces, supongamos, les pongo yo esta ilustración para hacer este ejemplo. El estresor es cualquier cosa que nos genera estrés, ¿no? Entonces podemos pensar en una persona, pues justo vamos a poner el ejemplo este que ya hemos platicado. La persona que se jubila, que ya no va a trabajar a su negocio, y ese sería un estresor. Es decir, ya dejó de trabajar. Entonces acaba de suceder esto y le está estresando. Dice, oye, es que no estoy yendo a trabajar, ¿qué voy a hacer? ¿No? Esta persona. Supongamos que es una persona adulta mayor, una mujer, ¿no? Es que era mi negocio, era mi negocio de fruta, que yo vendía fruta, y ahora ya no estoy yendo, y ahora ya no me encuentro. Toda la vida fui a mi negocio, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, ¿qué pasa? Viene este proceso en el camino, es decir, este pedacito, es decir, pues hay que darme tiempo, voy a ver si me adapto o no me adapto, y tiene dos la persona. O se adapta, y aquí pongo el ejemplo como esta mujer que está contenta, o no se adapta, ¿no? Y pongo esta mujer que está triste, por poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Y este periodo, ¿no? Fue el tiempo que tuvo, ¿no? Para poderse adaptar. Y es de ahí que vienen esos 15 días. Podemos pensar como este pedacito del camino, este que está aquí en medio, como esos 15 días. Piénselo como el tiempo que tarda la persona en adaptarse. Ahora, ¿cuáles son esos síntomas que debemos preguntar? Que si hay un ánimo deprimido, ojo, la mayor parte del tiempo, casi todos los días, una disminución del interés o el placer por casi todas las actividades, la mayor parte del día, pérdida o ganancia de peso, insomnio o lo contrario, hipersomnia, ¿no? Agitación o enlentecimiento psicomotor, o sea que se altere, ¿no? Los movimientos, fatiga o pérdida de energía, el sentimiento de inutilidad o culpa, lo importante que habíamos hablado acerca de la autoestima, una disminución en la concentración, la capacidad de pensar y pensamientos de muerte recurrentes, que pueden ser ya sea el pensar en no querer vivir, como decir, la vida ya no me sabe ahora, entonces, pues me gustaría ya dormirme y no despertar. Otro pensamiento de muerte diferente podría ser la idea de querernos matar, y eso sería ya la ideación de lastimarnos, ¿no? Que la gente explique su plan, por ejemplo, y que lo que quiere hacer para lastimarse, o que nada más lo comente. Lo cual nada más por sí solo implica un criterio de gravedad, o implica pensar en la gravedad. Ahora, estos que leí los anteriores, que pongo acá, ¿no? Son en general para las personas. Ahora, les voy a hablar de algunos pequeños detallitos que vemos más en los adultos mayores. La apatía tiende a ser más marcada, hay menos energía, tiende a haber una mayor pérdida de peso, más rápida, por ejemplo, que la persona joven. El dolor tiende a ser una forma en la cual ellos expresan muchas veces su tristeza, tienden a aislarse socialmente y tienden a disminuir su autocuidado. Esto es de lo más frecuente que vemos. Entonces, muchas veces no nos podemos ir con esa presentación estándar que les platiqué hace unos minutos, que puse en unos cuadritos verdes,
sino que también hay que pensar en esto. Sobre todo me quiero quedar con este punto del dolor muy importante y de la pérdida de peso. Entonces, supongamos que es una persona adulta mayor, hombre de 80 años, y él te va a decir, oiga, pues usted me pregunta si estoy triste, pero pues tal vez a mí nunca me enseñaron a decir que estaba yo triste en mi casa. Yo siempre, cuando las personas se molestaban o estaban tristes, decían, bueno, aprendí a decir que me dolía el estómago o que me dolía la cabeza o que tengo temblor, por ejemplo, ¿no? Y tal vez fue la forma en que esta persona lo ha aprendido a hacer toda la vida, a expresar esa tristeza. Esto es algo muy frecuente. Puede ser cualquier tipo de síntoma físico y que sea la forma en la que ellos lo platican. Las mujeres adultas mayores tienden a transmitirlo mejor o expresar más la tristeza que el hombre, y esta pérdida de peso tiende a ser significativa y rápida. Por eso es bien importante detectarlo a tiempo para evitar que se siga desgastando esta persona y perdiendo más peso. Ahora, soy muy fácil cuando digo los criterios diagnósticos, ¿no? Qué tristeza, qué poca energía, pero ya cuando uno dice, bueno, ¿y cómo se lo voy a preguntar? ¿Cómo se lo voy a preguntar de una forma que sea empática y al mismo tiempo me dé información y al mismo tiempo que sea objetiva? Bueno, pues es de ahí, perdón, es de ahí que uno tiene que tener un poco de experiencia o familiarizarse con la entrevista psiquiátrica o la entrevista de salud mental, pues para poder obtener muy bien esa información. Supongamos que una persona no esté tan familiarizada, pues una herramienta muy útil puede ser estas pruebas de cribado tamizaje, como son este cuestionario sobre la salud del paciente 9, también llamado PHQ9, que básicamente son esos criterios que yo ya les platiqué, solamente que ya con las preguntas tal cual se le haría a la persona, se preguntan, se escucha lo que responde, se puntea, se califica, y si obtenemos un puntaje entre 5 y 9, podríamos llegar a pensar que la persona está deprimida. Ojo, que es solamente de orientación esos instrumentos y que aún así, si dieran positivos, ya sería necesario pues una valoración más especializada. Solo son como para orientarnos. Incluso todavía más si no tenemos experiencia con este tipo de entrevistas o en este tipo de población. Otro instrumento, y tal vez el más utilizado a nivel mundial, es la escala de depresión geriátrica de Yesavash. Son diferentes números de preguntas. En este caso yo les pongo el que tiene 15 preguntas. Hay unos de 30, hay unos de 5. Y son preguntas un poquito más complejas, más profundas, cuya respuesta puede ser solamente sí o no. Nada más como para darnos una idea, les pongo la primera. En general, ¿está satisfecho con su vida? Digo, uf, qué pregunta tan difícil, ¿no? Si me eligieran, yo me quedaría pensando, ¿no? En todo lo que he hecho y ya les tendría que decir, ¿no? Entonces, es un poquito las preguntas un poco más profundas, donde el corte, ¿no? Es 5 de 15, o sea, con tener 5 puntos en adelante, podemos pensar que la persona está deprimida, ya meritaría una valoración más especializada. Como les recuerdo, esto es solamente para orientarnos acerca de la posibilidad de que la persona esté deprimida. Regresando a los criterios diagnósticos, dicen que los síntomas causan un malestar significativo y un deterioro social, laboral y el otro importante. Recordar este criterio: genera un malestar importante y deteriora la función, deteriora las capacidades. ¿Ok? O sea, yo podía hacer antes más y ahora por estos síntomas puedo hacer menos. No se atribuye a un efecto de una sustancia o una medicación. Recordar que conforme vamos envejeciendo, muchas veces es más frecuente que tomemos otros medicamentos por otras enfermedades o por otras circunstancias, o que seamos más propensos a tener otras enfermedades conforme vamos envejeciendo. Aquí les pongo unos ejemplos de algunos medicamentos, incluso algunos muy comunes que pueden llegar a dar síntomas depresivos. Por ejemplo, esteroides, ¿no? Como la prednisona, ¿no? La mantarina, antibióticos, ¿no? Antivirales, medicamentos dentro de la misma psiquiatría como los antipsicóticos, y otros todavía más comunes como son los que se ayudan para el control de la presión, pueden llegar a generar síntomas depresivos. Y hay otras enfermedades a las cuales se les asocia mucho con síntomas depresivos, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta gráfica las agrupa, me gusta mucho, es muy visual, ¿no? Y las agrupa por ejemplo, el grupo de las metabólicas
y de cardiometabólicas, ¿no? Por ejemplo, antecedentes de infarto del miocardio, hipertensión, diabetes, esas personas que padecen esas enfermedades tienden a tener mayor riesgo de presentar depresión, así como enfermedades neurológicas como los infartos cerebrales o el Alzheimer o la epilepsia, enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide o en el número de cánceres están asociados a depresión. Por ejemplo, cáncer de cerebro, cáncer de ovario, cáncer de próstata, ¿no? Entonces, hay que estar todavía más alerta en estas personas que tienen estas enfermedades. Por último, nos dicen los criterios que no se deba a otro trastorno psiquiátrico, ya sea, por ejemplo, una esquizofrenia, nos pone aquí el ejemplo, o una manía. Entonces, creo que aquí es importante sensibilizarnos con el tema de salud mental, saber acerca de esto para no confundirlo, porque esto pasa muy frecuentemente. Cuando uno no tiene mucha experiencia con los temas de salud mental, fácilmente puede confundir estos síntomas, ¿no?, por otros de otras enfermedades mentales porque se parecen. Es de ahí que es la relevancia de hablarlo como lo estamos hablando el día de hoy. Voy a hablar brevemente del tema del tratamiento, porque sí tiene algunas peculiaridades. Sobre todo en los últimos años se ha fomentado que la persona adulta mayor, cuando uno tiene una depresión leve a moderada, se procure la psicoterapia. Y cuando hay una depresión más hacia lo moderado grave, se procure una psicoterapia agregada de un medicamento, como o sea, en un antidepresivo, ¿no? ¿Y por qué? Porque dirán, bueno, ¿por qué no darle un antidepresivo desde que tiene una depresión chiquita o leve, ¿no? Bueno, porque así evitamos, ¿no?, las interacciones con otros medicamentos, porque recordamos que como vamos creciendo es más probable que tomemos algunos medicamentos y estos pueden llegar a chocar, ¿no? También evitar los efectos adversos de estas medicinas, porque los adultos mayores son más sensibles a los efectos adversos de las medicinas y, y pues también pueden generar algunas molestias con las enfermedades que las personas ya tienen, ¿no? Pueden llegar a complicar algunas de las enfermedades. Es por esto que estamos fomentando ya desde hace unos años la psicoterapia como una primera línea para depresión, sobre todo en estas depresiones leves a moderadas. Podemos pensar en la psicoterapia como el enseñar a la persona adulta mayor a tener más herramientas, más habilidades para enfrentar la adversidad de la vida, ¿no? Y como ellos todos, ¿no? No todas las psicoterapias son iguales. Hay algunas psicoterapias que tienen más evidencia para personas adultas mayores, como es la terapia cognitivo-conductual, la terapia interpersonal, que muchas veces es familiar, o sea, que puedes traer a muchas personas a las sesiones como si fuera una dinámica familiar para ver cómo trabajan. Y porque recordar que las personas adultas mayores, uno de los temas que más les preocupa son sus familias, ¿no? O también se puede tratar a la persona y tal vez no pueden venir en persona los demás familiares, pero se les trae en el recuerdo o en la memoria. Es decir, ¿qué opina usted, señora, de su hija cuando tiene este problema que se está divorciando? Entonces, ya lo trajimos a la plática, ¿no? Y estamos trabajando con ello. Y otra terapia muy novedosa y últimamente que tiene mucha evidencia es la terapia basada en la solución de problemas, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo resolverías tal o cual cosa? Entonces la persona empieza a sacar una cantidad de ideas, pum, 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 y bueno, se le va orientando para que él o ella tome sus propias decisiones acerca de cómo ir resolviendo esa circunstancia. Si se llega a equivocar ella o él en la resolución del problema, bueno, se vuelve a plantear otra posibilidad. El hecho no es resolver muchas veces el problema, es que la persona se va manteniendo activa el encontrar esas respuestas y eso le mantiene motivada, encontrando las posibilidades de poderle solventar lo que está pasando en su vida. Este es otro de los factores por lo cual tal vez no está recomendable los antidepresivos en algunos casos porque no son tan efectivos como los jóvenes. Se habla más o menos de la efectividad de un antidepresivo en los jóvenes es alrededor del 53%, pero los adultos mayores son como del 48% y tiene que ver con todo esto que ya hemos platicado, estos cambios estructurales y funcionales del cerebro. Y bueno, ya hemos platicado también de por qué tal vez no tiende a ser muy recomendable.
Entre ellos, pues los efectos adversos pueden llegar a bajar el sodio, pueden llegar a alterar cómo funciona la coagulación, pueden llegar a tener efectos sedantes y fomentar caídas o arritmias, etc. De ahí viene otro punto muy importante. ¿Cuál voy a elegir y a qué dosis? Muchas veces se dan en dosis o demasiado altas o demasiado bajas. Entonces, por eso es importante conocer acerca de estos medicamentos y cómo se deben de prescribir y cuál es la dosis adecuada y lo más importante, cuánto tiempo se lo vamos a dar. No se deben de dejar toda la vida, como a muchas personas les ha pasado, que se lo dejan toda la vida o se lo dejan muy poquito tiempo. Entonces, hay que irlos quitando muy poquito a poco. Bueno, eso era lo que yo les quería compartir el día de hoy y les estoy muy agradecidos por su atención y por su tiempo. Cualquier duda, les dejo mi correo para que me puedan escribir.